Hola, muy buenas. Finalmente hemos conectado en nuestro sitio web, el que está en construcción, a una base de datos. Aquí estoy yo, está Glendito con mi nombre y también está Tomás. Hoy, hace un rato, Tomás desde Buenos Aires, donde está él, me echó una mano para hacer pruebas y fijaros que él ya se ha creado una cuenta en el sitio web. Y el sitio web ya está, como digo, funcionando con una base de datos y ya se pueden hacer más cosas. Tenemos listado de miembros. Glendito es el administrador, por lo tanto tiene permisos de edición para los posts del blog, los recursos del apartado de recursos y demás. Esto está muy limpio todavía, pero ya tiene un uso real. Fijaros que los recursos aparecen aquí. También aparece el único post que hay publicado. Y lo que vamos a hacer hoy es, en lugar de arreglar cosas, que hay muchas cosas para arreglar y para pulir, más que para arreglar, para pulir, vamos a fusionar otro proyecto que hicimos en vídeos anteriores con este sitio web. Y es el proyecto de hilos. Hilos es como una especie no iba a decir foro, pero no es la palabra, de hilos como de X o Reddit. Y la idea es que los usuarios de la comunidad puedan hablar, sobre todo para cuando se cae Discord. Entonces, lo que voy a hacer en Cursor esta vez, bueno, en Cursor con un modelo de Cursor, que puede ser, por ejemplo, lo hacemos con Composer, el modelo más barato. Vamos a probar con Composer. Yo no tengo fe. Me voy a PubChat y vamos a hacer lo siguiente. No, antes de irme aquí, voy a hacer lo siguiente. Me voy a la escena de donde yo escribo los prompts y le voy a decir: analiza el proyecto llamado hilos app que encontrarás en el directorio superior a Bioexfomo Comunidad. Eso es lo primero. Le digo que haga eso primero y ¿se lo pongo con plan o no? Una vez analizado, debes fusionarlo dentro de este proyecto para que los usuarios que ahora mismo funcionan, que ahora mismo están creados dentro de la base de datos de Supabase, puedan crear hilos, responderlos, etc. Añade un acceso a hilos en el ítem conversaciones del header del sitio web, de este sitio web. Refleja también la actividad de los usuarios en hilos en el perfil de usuario, como lo hemos planificado anteriormente. Y ahora mi pregunta a vosotros es, la hago otra vez porque creo que ya la enuncié. ¿Le pido un plan
a Composer o lo lanzo directamente al fuego? ¿Qué decís? Hola Edith, muy buenas. Espero que Tomás o Edith me digan algo o alguna otra persona que esté por aquí. El plan por... Ahora sí, Tomás, ¿no? Venga, el plan por las dudas. Venga, vamos a hacerlo así. Composer 2.5 Fast, plan. Hace un rato, Tomás me hacía preguntas sobre el consumo de Composer. Voy a abrir en ese monitor una sesión en mi cuenta de Cursor para ir viendo cómo evoluciona el uso diario tras estas peticiones que vamos a hacer ahora. ¿Quién puede leer el feed y el detalle de un hilo? No, solo quiero, me está preguntando quién puede leer los hilos y demás. Solo usuarios autentificados como perfil y comunidad. Sí. Solo usuarios autentificados, correcto. Hilos, sí. Estoy aquí en la página de curso mientras tanto. Me voy a Settings y a Usage. Vale, lo dejo por aquí. Ok. Uy. Vamos a ver. Más preguntas. No, aquí está el plan. Crear migración. Bueno, no. No voy a poner a leer. Build. Hazlo ya. Tenemos, fijaros las tareas pendientes que tenemos en el proyecto. Hay varias cosas marcadas como hechas, hay otras por hacer y hoy saldrán más para hacer. Porque como digo, durante la tarde, esto empezó a mi mediodía y ahora son aquí las 21:12. Estuve con Qwen 3.6 migrando todo el proyecto que estaba funcionando con local storage, es decir, con datos guardados en local, en el navegador, a Supabase. La migración fue buena, la hizo bien, pero tras la migración tuvo algunos problemas. Algunos problemas los arregló Qwen sin perder mucho tiempo, pero otros no pudo hacerlo porque se quedaba en un bucle del que no podía salir. ¿Qué hice yo? Dije, venga, Qwen, te voy a dejar respirar un poco y abrí curso lo tenía abierto, lo que hice fue cambié de modelo, me puse a trabajar con Sonnet primero. Sonnet arregló los problemas en nada y tras el arreglo funcionaban todos y después seguí con Composer haciendo cositas. Y ahora Composer 2.5 sigue trabajando. Muy buenas, Jordi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Qué buena parte por aquí. Tomás antes decía, con Sonnet voy sin casco. Hay que medirlo con Composer, vale. Bueno, base de datos, nueva migración. No puedo creer que ya lo hizo. Ya lo hizo. A ver, entiendo que sí. Si yo me voy ahora mismo al navegador, lo voy a mirar primero. Sí. Atención, ¿eh? Navegador. Lo estamos viendo, ¿no? Sí. A ver. En la gestión de la administración no hay nada. Perfecto. Conversaciones. Aparece hilos y nuevo hilo. Entiendo que hilos va a estar vacío. Correcto. No tiene mucho diseño, pero eso ahora mismo... Bueno, tiene el diseño provisional que le dimos en el otro proyecto. Ok. Si me voy al perfil de Glendito, pone que respuestas no tiene. Bueno, ni hilos ni respuestas. Vale, perfecto. Tiene sí el primer post que publicó en el blog. Si me voy a nuevo hilo, tiene más o menos el diseño que había. Y voy a ponerle con este primer mensaje, abro
inauguro el apartado hilos. Le pongo un texto. Ahora mismo no le voy a poner imagen. Ojo que aquí ya le estoy viendo un problema, ¿eh? No tiene un botón para publicar. Sí, sí, está aquí, está aquí. Está aquí y lo ha hecho mal. Cosa que igualmente dice... Aquí hay un tema de caché. Un momento. Ay, qué extraño. Recientes. Aquí. iComposer, iComposer. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a Cursor y voy a cambiar de modelo. Me voy a ir a Sonnet. A ver, yo creo que sí, creo que tengo créditos todavía para hoy. Y si no, tokens para hoy, si no, tiro de Cloud Code. Vamos a decirle. Revisa el flujo de creación de hilos. Porque no se ve el botón para publicar. Cuando lo pulso me da un error, creo, relacionado con caché. Arréglalo. No se está conectando a la base de datos. Es probable, y yo no lo miré, que me haya dicho que me haya pasado un SQL para lanzárselo a Supabase, ¿verdad? Lo voy a poner en código porque así en vista previa no me gusta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Markdown. A ver si me pasó el comando y yo me olvidé. Decisión. Esquema. Aquí, vale. Claro, me lo explica, pero yo quiero que me dé el comando tal cual para copiarlo y mandárselo a Supabase. Error mío ahí. A ver si ahora me lo da. Vale, aquí está hablando de botón, pero me interesa más que conecte. A ver si yo me entero de navegación, no. Portar componente, no. Aquí, capa, aquí. Portar, el modo de Supabase. Yo creo que está por aquí el tema. Hoy, cuando iba haciendo las conexiones con Quen, eso sí lo hizo Quen, Quen me iba pasando a través de un Markdown, desde la conversación, todos los comandos que yo inyectaba, creo que en el SQL Editor, y entiendo que de esa forma se van creando las tablas y los registros. Vamos a ver. Build limpio, botón invisible, no existe como token, error de caché, out. Hay una validación. A ver, aquí me pone que está todo hecho. Yo tampoco me entero mucho hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, el botón. Bueno, aquí ya vemos lo del nuevo hilo, pero yo pongo aquí. Le pongo, esto es una prueba. Está el botón de publicar como disable, ahora está activo. Si publico me va a dar el mismo error. Vale. Ahí. Voy a hacer lo siguiente. El botón se ve, pero cuando lo pincho para publicar, pone ahí. Los toast que estáis viendo, que habéis visto que funcionan, también los metió Quen hoy, cuando conectó
con la base de datos. Vale, aquí me está pasando, me está diciendo lo de, ay, ve a tu proyecto y debería, pero no me pasa el código. Le voy a decir, copia y pega el contenido. A ver, tal cual, le pego esto. Eso solo. Muy buenas, Antonio. ¿Qué pasa? Me voy a Supabase en este navegador, no lo vais a ver vosotros. Un momento. Me logueo. Estoy logado. Dashboard. Me voy a SQL Editor y le lanzo esto, que entiendo que, a ver, run, me da un error, lo voy a copiar como hice otras veces, digo, a ver qué estoy haciendo mal. Vale, ahora me está dando bien, esto es lo que yo quería que me dé. Me lo da, pum, 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 pum. Sí que había que poner, ¿eh? Había muchas cosas que poner. Copia, ok, lo copio. Ahora sí va a funcionar. Copio. SQL Editor, pego, run. No debería haber ningún problema ahora. Perfecto, success. Y ahora voy a probar otra vez. Entro aquí. Vosotros estabais viendo. Claro. Bien. Recargo. Bueno, voy aquí, nuevo hilo. Tercera prueba. Meto contenido. Publicar. Perfecto. Aquí pone Juan Paul, pero en realidad es Glendito, ¿eh? A ver, aquí en sus hilos está publicado, ¿vale? Lo puede guardar. Está funcionando. Evidentemente, Glendito, o bueno, Juan Paul, puede entrar, leerlo. Ahora mismo no tengo ningún otro usuario. Bueno, tengo otro usuario, pero no sé por qué no me deja entrar cuando cerrar sesión. Pero, ¿qué pasa? Yo en mi perfil, bueno, veo todas estas opciones porque soy admin, pero si voy a mi perfil, la verdad que esto es una cosa que ni siquiera pensamos en hilos, cuando hicimos el hilos aparte, que era que el administrador, en este caso Glendito, pueda gestionar, vamos a decir, como moderar todos los hilos si hace falta. Eso está bueno para... Es más, voy a ir a las tareas pendientes y le voy a apuntar. Voy a crear un apartado nuevo que sea hilos y voy a poner aquí crear políticas de administración y moderación de hilos por parte del admin. Admin y los usuarios. Revisar permisos para cada rol. Hay 3 roles hoy por hoy en la comunidad. Admin, contributor y user, creo que se llama, o member. Ya le cambiaremos el nombre. Más cosas. Si yo me voy al navegador, bueno, entiendo que hay una cosa que voy a intentar solucionarlo ahora. Si yo cierro la sesión, ok, y me identifico con Google Auth, no sé por qué automáticamente me está logueando con Glendito. Y en realidad, voy a probarlo con otro navegador, para ver si entro con mi otro usuario que he generado, que es un contributor, no es admin. Por lo tanto,
ve menos opciones. Y me interesa intentar que funcione para ver si puedo cruzar hilos con el administrador. Vamos a ver. Abro otro navegador ahora mismo. Y yo, no lo estáis viendo vosotros, pero yo lo voy a ver. Cojo esto. Ok. Le doy a... No, automáticamente se identifica como Glendito. Vamos a probarlo con otro navegador más. Ahora me dice, se me abre la típica ventana con mis cuentas de Gmail o Google Workspace. Le estoy introduciendo mi otro correo de una cuenta de Google Workspace. Y se loguea. A ver, ¿cómo puedo yo? Mirad, simplemente quiero mostraros. Claro, no tengo una escena, no tengo otra escena con otro navegador, pero puedo improvisar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a, en esta escena, voy a crear una fuente nueva. Un segundito, captura de ventana. Voy a poner aquí y le voy a decir que coja mi Firefox, en este caso, ¿no? Correcto. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Lo estáis viendo. Voy a me voy a dar un poquito de cariño a esto para que... Ahí va. Más o menos. Entonces, esto me lo voy a llevar a aquí. Perfecto. Y voy a ir haciendo cosas. Fijaros. ¿Lo estáis viendo? No sé. Vale, sí. Fijaros que aquí está mi avatar y estoy como perfil. Aquí no veo nada. Pero puedo ver a los miembros, evidentemente. Puedo ver los hilos. Está el de Glendito. A ver, por ejemplo, cosas, a ver si las hizo bien. Cosas que en su momento a hilos le dijimos que haga. Si yo, como usuario Juan Pablo Olmo, le digo que me gusta el hilo este de, de Juan Pablo en este caso, si yo me voy a mi perfil, vamos a ir al perfil público de Juan Paul, de este Juan Pablo Olmo, no tengo, le habíamos quitado el likes, ahora los likes, yo no me acuerdo de esto. Vale, aquí no aparece. Y creo que lo habíamos quitado. Si yo entonces me voy a... En perfil no pone nada. Le habíamos quitado de aquí. Aquí no pasa nada. Y lo mismo ese like hay que quitarlo y cambiarlo por algún tipo de reacción. Vale, voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir otra vez y le voy a responder. Responder. Ok, esto me gustaría que... Bueno, estaría bien que si no hay respuestas aquí no aparezca nada. Pero bueno, esto está muy bien. Funciona correctamente. Publicar respuestas, aquí no debería haber problema. Vale. Se publicó. Ahora si cambio de navegador. Si cambio de navegador y voy a ocultar esto un momento. Yo aquí estoy como Glendito. Todavía no tenía un sistema de notificaciones. Correcto. Por lo tanto no aparecen. Pero si, por ejemplo, me voy a... Voy a recargar por las dudas. El tema de las notificaciones es interesante, que aparezcan. Aquí no aparece nada. En hilos hay una respuesta. Si yo pincho, lo veo. Y también puedo responder. Pues sí. Funciona que te cagas. Publicar respuesta. Si me voy ahora vuelvo, mejor dicho, a mi otro usuario. Tampoco tengo notificaciones y si recargo lo veo. Ok. Esto se refleja en la home, debería reflejarse en la home porque había un apartado de conversaciones que era de cartón piedra. Vale. Una de las cosas que ahora mismo le puedo pedir a Cursor, y esto se lo voy a pedir a
Composer es que refleje en el bloque de conversaciones lo que se está conectado a hilos, lo que está publicado en hilos. Bien, ya estoy por aquí. Le voy a abrir otro hilo porque no había contexto. Le voy a decir, Sonnet no, Composer. Vale. Actualiza el bloque de conversaciones de la home para que muestre el contenido publicado en hilos. Tal cual, así. Vale. Nada, es un mensajito. Voy a leer un poco a ver si me han dicho algo. Sí, aquí hay comentarios. A ver, dice Tomás, va a ser necesaria una página de gestión universal en donde se puedan ver los recursos, posteos del blog e hilos. Ahí ya entra la gestión universal, creo que podría ser una especie de dashboard, ¿no? Más que ponerlo todo junto, creo que podría ser un dashboard para que el admin ahí tenga un pantallazo de todo. A ver, vamos por partes. Dices lo del dashboard, me parece interesante. Estoy aquí en la escena y me voy a ir a tareas y lo voy a poner en layout y diseño, UX UI general, blog. Lo voy a poner en UX UI general. Crear dashboard para que el admin vea fácilmente todas las tareas de moderación, etcétera. Más, desde el panel de miembros puedes ver con qué mail te logueaste en la versión miembro. Sí, tú te referías a que, Tomás, a que desde aquí, o no, no está. Pones, desde el panel de miembros, puedes ver, a ver, espera, no, voy al usuario admin, que me estoy liando. Lo tengo aquí. Correcto, correcto, aquí lo estáis viendo. Sí, yo tenía estas cuentas. No sé por qué me lo estás respondiendo, me estás diciendo esto porque me veías dudar con qué cuenta me había logado. Vamos a ver. Si vemos las dos ventanas y pedirle que refleje los likes en el perfil. Pero los likes no los habíamos quitado. Yo lo voy a apuntar en la lista de tareas. Ya está listo el bloque de conversaciones. Vamos por partes. Vuelvo al navegador, me voy a la home. Hay un hilo con dos respuestas, pero vale, está el hilo. Tercera prueba, ver hilo completo y te manda. Perfecto. Perdón, eran dos respuestas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Otra cosa, los likes, temas de los likes. ¿Los dejamos como likes? Si es así, lo voy a corregir y bueno, si hace falta cambiar, pues lo cambiamos. En el mismo hilo, sí. Haz que los usuarios puedan ver en su perfil
los elementos a los que hayan dado like. Y hay una cosa que comentamos hace meses, cuando hicimos el hilo por primera vez, era que desde el panel de control de un usuario, yo, usuario, podía decidir si mis likes podían ser públicos o no. Estoy convencido que lo hablamos. Entonces, se lo mando así sin plan ni nada. Digo, además, añade en el perfil, en el admin del usuario, el apartado, le digo él porque lo teníamos reflejado y lo ocultamos, el apartado, me falta la palabra, privacidad, para que pueda para que pueda seleccionar, es viernes, que hace visible en su perfil, y voy a poner likes y los recomendaciones. Aquí hay que ordenarse un poquitito. Decíamos con Tomás hoy vía Discord, mientras que lo lanzo Discord, ahí estamos en la comunidad, que hay tantas cosas que hacer que hay que ir puliendo, ordenando, mejorando, quizás descartando algunas cosas. Hay mucho por hacer. Pero bueno, ya está funcionando un poco mejor esto. Antes, al ser todo estático, estábamos como un poquitito encorsetados, diría el clásico. Ahora no. A ver, voy a leer un poquitito más, mientras que Cursor y Composer 2.5 funciona. Sí, se podía mostrar o ocultar los likes desde la configuración. Vale. Hola Eli, muy buenas. Y antes me respondías, Tomás, lo decía porque estabas probando con qué cuenta estabas logueado. Correcto. No hay más comentarios. No hay más comentarios. Me interesa que en algún momento, aunque te están mostrando los likes y demás, me interesa que en algún momento definamos y quizás simplifiquemos el tema de los likes, de las recomendaciones, y mira, lo podemos ver aquí en el navegador. Y eso estaba, por ejemplo, en recursos. Teníamos el me encanta, que es como un like. Unificar likes y me encanta. Ok, bueno. Bueno, aquí no estoy haciendo nada, se está recargando porque Cursor está trabajando. Recomendar, me sirve. Lo de me sirve me parece interesante. Lo de recomendar, habíamos dicho que... Claro, estas cosas no las tenemos definidas. Vale, las recomiendo y a lo mejor se podría... Es que lo estoy pensando en voz alta en este momento. A lo mejor el usuario podría tener en su perfil público... Bueno, aquí me está dando un error porque está trabajando. A ver cuando se recupere esto. ¿Ok? En su perfil público podría tener sus hilos, es decir, podrían aparecer sus recomendaciones. Estamos haciendo un Facebook, pero no sé si es lo que quiero, pero bueno, ya me entendéis. Esto es una locura muy bonita. Cursor ha terminado. Vamos a ver si ahora mismo, si me voy a mi otro usuario y hago visible esta escena, esto lo voy a solucionar en el próximo directo. Voy a tener una escena para un usuario y para otro. Está clarísimo. Vale. Privacidad. Ok.
A ver, bien. Bueno, artículos. Es importante destacar lo siguiente. En miembros, comunidad miembros, fijaros que este usuario mío, que es un colaborador, que creo que la base de datos está como contributor, bueno, es lo mismo, ¿no? Colaborador, puede publicar post, publicar recursos en el apartado de Hub de recursos y evidentemente puede darle likes y crear cosas en hilos. Por lo tanto, en su perfil de privacidad, él puede decidir qué hacer. A ver, si yo me voy a mi perfil, debo tener el like del post del hilo de Glendito. Y ahora, si yo me voy a el usuario Juan Paul, perdón, Glendito, si me voy al perfil de Juan Pablo Olmo, creo que se llama, voy a poder ver el... Oh, aquí algo se ha roto. No puedo entrar al perfil de Juan Paul, de Juan Pablo Olmo. Esta es buena. Y yo como administrador veo a los miembros. ¿Puedo entrar desde aquí? No. Uf, a ver. Yo lo que quería ver es si podía ver el like de Juan Pablo Olmo. ¿Y por qué? Porque quería ir otra vez a el navegador habitual, ocultar esto y quería, bueno, mostrarlo mejor dicho, y quería, perdón, ya me extendí, aquí, quería cambiar la privacidad para que mi like no se vea. Likes. Guardo los cambios, bien, se guarda. No se puede guardar el perfil, no se, joder. A ver, no se pudo guardar el perfil, intenta de nuevo. Aquí hay muchas cosas que pulir. Cursor otra vez. Prometo ordenarme. Vamos a ver. Es que esto no lo puedo pedir así y soltarlo. Hay que pensarlo un poco mejor. Porque esto engloba muchas cosas. Entonces, en miembros, bueno, en hilos barra miembros, voy a añadir una tarea nueva que sea revisar tema permiso, revisar permisos y privacidad del uso. Revisar permisos y privacidad de los usuarios. Y voy a poner hilos, likes, etc. No lo quiero arreglar ahora. Vamos a ver, llevamos 38 minutos. Creo que ahí me resulta... Lo que sí le puedo pedir es que cualquier usuario pueda ver el perfil de un... ¿Veis? Hay algo roto aquí. Este usuario no lo puede ver. Yo me voy a mi otro navegador, al de Glendito, y Glendito tampoco puede. Correcto. Entonces, aquí sí le voy a decir lo siguiente. Voy a tirar el Sonnet. No voy a perder tiempo. Cuando no puedo... No, más fácil. Los usuarios no pueden acceder a la vista de el perfil público de otros usuarios, ni al suyo. Hay una cosa que estuve probando, bueno, lo estuve probando, pero no lo terminé no lo hice al completo. Lo estuve probando, lo inicié con la cuenta de la empresa mientras estaba trabajando, creo que fue ayer, pero me seguí con otra cosa, que es la herramienta nueva de
de Cloud Code, que es el goal. Y me pareció muy interesante, pero tenía dudas si traerlo a estos directos. Porque si yo uso esa herramienta, hasta donde he leído, el agente se va a poner a trabajar hasta que consiga el objetivo detallado que yo le pasé. Y a mí, como product maker, voy a decir, me interesa mucho esa herramienta, pero no sé si nos interesa a nosotros ver que la gente trabaja. A lo mejor se le puede pedir un goal concreto que se ponga a trabajar y nosotros seguimos trabajando con otra gente o con otra herramienta de las que tenemos. Recordad que tenemos aquí Cloud Code, Cursor con sus modelos y Open Code con la cuenta Open Code Go. A ver qué decís al respecto. Mientras esto trabaja y arregla ese problema, voy a leer un poquito más. Antonio dice, los posts a los que le dieron like quedarían mejor en privado, que solo los vea el mismo usuario y no los demás. Claro, sí. O podemos hacerlo así por defecto quizás y quien quiera que lo haga público. Y Tomás me dice, dile que quieres ver el perfil de los demás usuarios. De los demás y el mío, que tampoco pude, ¿eh? Pero sí. Es como que no tienen la URL de cada perfil. Y esto funcionaba. ¿Te acuerdas que hoy te lo mostré, Tomás? Y aquí un tal Diego dice, bueno, te responde Tomás sobre Antigravity. Y hasta aquí llegaron los comentarios. A ver qué pasa con el problema este. Una cosa que pienso hacer en los próximos días es que cualquiera persona de nosotros se pueda registrar en la comunidad, mientras que esto esté en construcción. Pero tengo que hacer unas mejoras en la autentificación de cuentas con Google. Vamos a ver, ¿Cursor terminó o no? Sí, lo arregló. Cuenta del problema, los 3 cambios en 3 archivos, en 2 componentes y un archivo JS. Vamos a ver qué tal. Ahora, en teoría, si yo voy a probar con el lindito, me voy a miembros, voy aquí a Juan Paul. Fijaros que entra en el perfil, en la URL, pero no se ve. Esto es otra cosa. Ni siquiera Sonnet lo arregló, ¿eh? Vamos otra vez, a ver si yo me puedo entrar a mi perfil como lindito. No. Y desde el admin tampoco va a funcionar. Debe ser un tema de la URL. Vale. Le voy a decir a Sonnet. Qué raro que no lo arregló. Ahora puedo entrar a la URL de un de un miembro, pero la pantalla se ve en blanco. Vamos a ver qué más. Mientras Cursor trabaja. Y también seguramente le pasará a el usuario este. Bueno, ahora está trabajando y lo mismo peta. Lo mismo. Lo mismo. A ver, más comentarios hay. Dice Antonio, ¿los comentarios de los posts también tendrán like? Los comentarios de hilos. Las respuestas, ¿no? Tenían like, correcto. Sí. A ver, creo que Cursor ya ha terminado. El problema era una violación. Vale. Ahora mismo, como usuario que soy normal, me voy a miembros, voy a ver a Glendito. Ya funciona. Un hilo, sus likes, no tiene likes. Ahora, en teoría, si yo me voy a Glendito,
estoy en la cuenta de Glendito, me voy a miembros, pincho aquí. Ok, veo su perfil y no veo likes. Y veo likes. ¿Por qué no tienen ningún tipo de budget? Porque no lo pusimos, ¿no? No se lo pedimos eso. Tengo el like visible. Si yo me voy a mi... Hay que meterle test a este proyecto. Si yo, como digo, me voy aquí, a mi perfil. El tema de la privacidad había que arreglarlo, ¿verdad? Y yo me apunté el tema de los permisos. Va a petar. Vamos a hacer lo siguiente. No me quiero ir con este mal sabor de boca. Vamos a hacer lo siguiente. En este mismo hilo me la juego. Me la juego. Em, revisa. Arregla. No. Haz que funcione la gestión de permisos de privacidad editados desde el admin de un usuario. Te lo lanzo. Si lo llega a arreglar, por lo menos vamos a probarlo con likes. Lo voy a dejar apuntado, pero indicando que los likes funcionan. Y revisar el tema de los hilos, los posts y demás. Las respuestas también. Creo recordar que en el artículo son los del blog. Hilos, respuestas, correcto. Likes y recursos. A esto hay que dar una vuelta. Curso sigue trabajando. A ver si hay un comentario. Hay una etiqueta que me pone Tomás. Juan, bueno, Antonio habla sobre el túnel mole que hemos probado hoy con Tomás. Hemos tenido algún problemita. Y después Tomás me dice, Juan, prueba si puedes cambiar el nombre de usuario. Quizás no guarda absolutamente nada. Hoy lo he probado, incluso antes de hablar contigo, y funcionó. Porque el Lendito originalmente también se llamaba Juan Paul. Perdón, Juan Pablo Olmo. A ver, lo voy a probar. Bueno, lo pruebo cuando termine esto, ¿vale? Pero yo creo que sí se puede, ¿eh? Lo que pasa es que, vale, se cambiará el nombre de usuario y también... No, el correo no. Ahora mismo el correo no. Listo, lo que se implementó. Vale, se han implementado las mejoras de los permisos. Voy a recargar a este usuario mío. ¿Estáis viendo? Ahora le voy a quitar los hilos, perdón, los likes. Lo voy a guardar y ahora Glendito no podría ver el like. Bueno, es admin. No debería tampoco. Se guarda, no se pudo guardar el perfil. Inténtalo de nuevo. Recargo. Likes. Guardar. Vaya Sonnet. Por Dios, con lo bien que funcionó hoy. Sigue sin funcionar. Cuando pulso el botón guardar, el toast me dice que no se puede. Walter dice, gracias por compartir vuestros conocimientos. Gracias a ti por interesarte, Walter, y por comentar. ¿De dónde eres? El nombre de usuario. Está tocando esto, pero me voy a animar a cambiarlo. Voy a cambiarlo en Glendito.
oculto a este usuario. ¿Cambió el favicon o nunca tuvo? Nunca tuvo favicon este sitio web. Y aquí aparece... Uy, esto sí lo ha cambiado, ¿eh? Pone UX. Me resulta curioso. Bueno, tema favicon también, hay que apuntarlo. Decía, cambiar el nombre de Glendito, nombre de usuario de Glendito. Vamos a ver. Me voy a ir a Glendito, estoy aquí, mi perfil. Le voy a poner Glendito. Aquí está el nombre completo. El nick, Glendito. Guardar. Perfil guardado. Si me voy a miembros, Glendito. Está. Y también cambia el Slack. Es decir, la URL. Perfil Glendito. No sé si me gusta este tipo de construcción perfil Glendito. Creo que prefiero que sea, si yo aquí estoy en miembros, bueno, comunidad, estas URL, también. Hay que retocarlas, pero funciona eso, Tomás. Y ahora mismo, Cursor ha arreglado esto. Sigue arreglándolo. También, evidentemente, si me voy a mi otro usuario, voy a ver en miembros a Glendito. Correcto. Seguir. Esto es nuevo también. No me acordaba que hilos era tan completo. Siguiendo. Sí, aquí lo teníamos. A ver, claro, yo que soy Juan Pablo Olmo, sigo a Glendito. Y aquí tiene un seguidor. Madre mía, ahí está. Recursos, los que publicó hoy, likes no tiene, respuestas. Ha publicado una respuesta cuando yo le respondí con este. Los hilos, uno hilo solo. Vale. Y en la home solamente hay un hilo, ¿verdad? Sí. No, están los dos. No, hay uno. Perdón, que me estoy liando. Recursos, aquí, uno, claro. Si me voy a hilos y publico un nuevo hilo yo con esto, vamos a probar el hilo con una imagen, que no lo probamos. Hay una cosa que quiero comentar. Supabase también me permite ahora mismo, con esta cuenta gratuita, guardar hasta 1 giga de imágenes. Yo ahora mismo tengo 2 imágenes metidas en este proyecto, que son el perfil de este usuario que está introducido a través de una URL, porque es de hecho el avatar que tengo en mi página web, juanpol.com, que veis aquí. Y el perfil de Glendito sí está tirando de una imagen subida a Supabase. ¿Ok? Y vamos a probarlo con el hilo de Juan Pablo Olmo. Me voy otra vez aquí. Le voy a ver si en en una carpeta local tengo una imagen muy ligerita. Ligera para que no comerme el giga de ahora, ¿eh? Porque si esto lo usa más gente, que es lo que quiero, pues vamos a hacer lo siguiente. Si no tiro de alguna imagen de Figma, la exporto. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a Figma, nuestro viejo y querido Figma, que tenemos que probar pronto con el agente. Tengo una gana de probar el agente de Figma que te cagas. Aquí tenemos a... vamos a los viejos diseños de UX FOMO. A los viejos estaban... ¿Dónde estaban? Aquí está el Glendito. El Glendito lo hicimos con Magnific, ¿eh? Magnific de ahí. ¿Dónde estaban los wireframes? Aquí no. Venga. No. Components. Vamos a nuestros viejos amigos y vamos a hacer lo siguiente. Para los que les gusta el uso de UI clásico, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un frame y voy a meter a estos chicos de aquí. Y voy a exportarlo en SVG para que ocupe muy poco. Primero, resolución. Sí, 800. Vamos a usar Web Exported, que me gusta mucho este plugin. No soy mucho de usar plugins, pero me gusta porque exporta WebP. Demo.
En 1x, sí, en 1x. Se graba esto en mi máquina. Está la imagen, me voy al navegador otra vez. Correcto. Y ahora le pongo: esta comunidad crece a diario. Estamos todos los días en Discord. Y le pego evidentemente el link a Discord. juanpol.com/Discord. Y le pongo la imagen en WebP. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No me lo puedo creer. Pero a ver, si hoy yo subí el avatar de Glendito en WebP, está en WebP, pesa 39K, 39,5K, que no es nada. Pone JPG, PNG o GIF. Pero el avatar me dejó, el otro avatar me dejó. Aquí no lo ve, no se ve. Ah, no, perdón. No, sí, no se ve. Pues esto hay que pedírselo a Cursor hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Que ya me voy liando otro. Permite que un usuario pueda subir imágenes WebP no solo en su avatar, sino en hilos, blog, etc. Debe ser eso, entiendo, porque voy a probar, aunque no... Si yo le pongo, por ejemplo, un PNG que pesa en este caso 0,97, casi un mega. O a ver, voy a probar este otro PNG también. A ver, tengo mi avatar, que esta es un PNG. Que este lo tengo porque no es el que está metido en la web, ¿eh? Fijaros, esta imagen no es la que subí hoy, ¿eh? Porque esta imagen la subí desde mi ordenador B y a través de una URL. La elimino. Vale, el PNG se lo come. Aquí ya pone, mirad, perdón, no lo estaba mostrando. Fijaros que aquí ya, lo que había hecho hoy es coger esta imagen, que es, como digo, un PNG, y la sube. Y decía que no es esta imagen, porque esta está metida ahí a través de una URL externa. Elimino, pero ahora sí me deja WebP. Si yo cojo la imagen WebP, le coge. Evidentemente se cropea así aquí, pero seguramente en el hilo estará completa. Correcto, bien, bien. Aquí no se creó el link y a lo mejor podríamos decirle que, bueno, ya veremos. Mi pregunta es, ¿este hilo ahora mismo estará reflejado en en la sesión de Glendito, que después vamos a ver con el tema de los likes, pero va a estar aquí? Correcto, la imagen no se ve, bueno, no pasa nada, esta tarjeta hay que darle cariño, pero está. Vale, ahora, si yo me voy a el perfil a miembros y me voy a Juan Pablo Olmo, no veo sus likes. Sí lo veo, Juan, que te enteras. Y si ahora me voy al navegador de Juan Pablo Olmo y si lo arregló al tema de los permisos, que lo hizo aquí arriba, bueno, en otro hilo, a ver, un momento. Tengo que ordenarme, correcto, aquí lo hizo. En teoría arregló el tema de la privacidad de los elementos. Entonces me voy, como digo, a esta escena. Sí, a este navegador. Me voy a mi perfil, le digo privacidad, le quito los likes, guardo, se debería guardar, ahora se guardó, bien. Y primero voy a probar aquí, en mi perfil.
En mi perfil yo veo mis likes, pero Glendito no lo debería ver. Entonces, si me voy a la sesión de Glendito y recargo, no, directamente no aparecen los sí. Claro, claro, porque yo oculté mis likes, correcto, funciona. Funciona. Y yo como administrador no debería poder ver sus likes. Si me voy, por ejemplo, a miembros, no se pudo cargar el listado de miembros. Vale, ¿por qué no? Vamos a decirle que lo arregle. Aunque no sería el momento, pero vamos a decírselo igual. Mismo hilo, no. Aquí, sí. El usuario, el rol de un admin ahora no puede ver el listado de miembros desde el apartado admin. Réglalo. Bueno. Muchas cosas, muchas cosas. Aquí, por ejemplo, si este usuario va a un hilo de Glendito, no, a un recurso, y pone me sirve, aquí aparece me sirve, pero en ningún punto está reflejado de su perfil, ¿verdad? Bueno, voy a entrar desde aquí. No, ya veis. Fijaros qué bueno, está bueno esto, como en mi perfil tengo posibilidad de ir directamente a la gestión de la privacidad. Bueno, yo como esto lo voy a subir a GitHub tras este directo. Si alguien quiere hacer pruebas o revisar la lista de tareas, que me puede decir a través del hilo de este directo P245 en Discord, añade esto, cambia esto y bueno, colaborar, ¿no? Cursor sigue trabajando en arreglar el tema de que el usuario no puede ver listado de miembros. Y yo hoy, por lo menos en las pruebas que hice con Tomás, sí, Tomás, ya sabes que estabas viendo tu cursor. Lo siento. Cuando tú y yo lo probamos, Tomás, desde el admin podía ver los usuarios. ¿Te acuerdas que? Aparte tú me dijiste, ahí ves los correos con que se han logado. El clip de Supabase no está en el path. Voy a revisar. Eso lo tendría que configurar, ¿no? Vamos a ver. Y hasta recién también. Sí, ha cambiado cosas. Entonces. Dice Tomás. Dato para los que estuvimos ayer en la UX Talk. Charla que se hace en Discord, ¿ok? Todos los jueves. Ya aparece la nueva imagen de Juan. Vale. Ya aparece la nueva imagen de Juan flotando. Ya no está azul, sí. Tomás me había dicho que gestione un asset desde el Google, perdón, desde YouTube Studio. Como una especie de mosca que aparece en este directo si sobrevoláis el player con el ratón, creo que aparece. Y ahora aparece el rojo, ¿no, Tomás? La imagen roja. O coral.
Pues aquí Sonnet sigue trabajando, ¿eh? Revisando cositas, tengo ganas de empezar a arreglar cosas que no son propias de backend, sino son de nuestro terreno, ¿no? UX o Y, flujos, tema de los botones, el carrusel este, el giro, que tampoco va a ser el definitivo. Bueno, aquí Cursor terminó y me dice, si no ves profiles read members en el resultado, aplica. Es que si no veo el resultado bien, me pide me da un código para soltarle a Supabase. Ojito, que esto es más gordo de lo que. Vamos a probarlo. Yo estoy aquí como Glendito, que soy el admin. Me voy a recargar. Recargo por las dudas. Con Shift R. Miembros. Ya lo veo. Y yo lo que quería ver aquí es si entrando, bueno, a la privacidad. ¿Puedo ver la privacidad? ¿Esto está bien? ¿Yo puedo gestionar la privacidad de este hombre? No, esto no. No deberías. Esto que. No. El admin. Esto lo tengo que consultar, pero no me parece bien. Voy a apuntarlo en este apartado de miembros, ¿no? Miembros y hilos. Esto me gusta. A ver. ¿Dónde estás? Hilos y miembros. Revisar permisos del admin que choquen con los derechos. Lo estoy apuntando, como se me viene así, en la cabeza. Derechos de un usuario. Guardado. Me vuelvo al navegador. Pero lo que quería ver yo era si yo podía, como admin, entrar y ver. No, sigo sin ver los likes. Lo público no lo puedo ver. Evidentemente, desde aquí no puedo ver. Si fuese una mala persona, diría likes. No puedo hacer esto. Vale. Bueno, 1 hora 7 minutos. 17 personas conectadas. Denle un like, que me lo merezco. Tomás también se lo merece y las demás personas también, que están apoyando esta comunidad todos los días. Pues me voy con buen sabor de boca. Hay mucho por hacer, muchísimo, pero ya es otra cosa. Gracias y buen fin de semana.